Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está relacionado con la actualidad que estamos viviendo. El tema es cómo nos afecta la cuarentena psicológicamente. Es importante mencionar que el día de hoy, debido a la pandemia del COVID-19, la salud mental se ve afectada y muchas personas pueden llegar a presentar síntomas asociados a la ansiedad, depresión, asociados también con un mal manejo del estrés, lo cual puede impactar de forma negativa su salud física y su salud mental. La incertidumbre de qué va a pasar, asociado con un entorno donde la economía está cayendo de forma preocupante. Se están perdiendo empleos, los comerciantes no pueden salir a trabajar o no trabajan de la misma manera, los espacios de recreación están totalmente cerrados o al público en general para evitar la propagación del COVID-19 nos pueden afectar. Cabe mencionar que también la saturación de noticias y la desinformación relacionada con la enfermedad del COVID-19 de igual manera afecta nuestra salud mental. Y a las personas que ya viven con padecimientos como la ansiedad o trastornos obsesivos compulsivos, esta saturación de noticias les puede afectar incluso más que a una persona sin estos padecimientos. Voy a mencionar unos estudios realizados en China con relación a la depresión, el estrés psicológico y al impacto psicológico. Se realizaron en la fase inicial de la pandemia por COVID-19. El primer estudio fue con relación a la depresión. Se llevó a cabo en 1,210 personas. El estudio descubrió que el 13.8% presentó síntomas depresivos leves, el 12.2% síntomas moderados y el 4.3% síntomas graves. En otro estudio ahora en relación con el estrés psicológico que se llevó a cabo en 52.730 personas, se descubrió que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológico, con niveles más altos presentes en mujeres. Además, también las personas entre 18 y 30 años y los mayores de 60 años tuvieron niveles más altos de estrés psicológico. En el último estudio realizado con relación a los impactos psicológicos, de igual manera en 1,210 personas, se reveló que el 24.5% del total de personas presentaron un impacto psicológico mínimo, el 21.7% un impacto moderado y el 53.8% un impacto moderado grave. Esto nos brinda una idea del estado de salud mental en China en la fase inicial de la pandemia. Ahí es importante comentar que actualmente vivimos un incremento de las emociones negativas como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la indignación, la frustración, la impotencia, etc. Y una disminución de las emociones positivas como ya son la felicidad y la satisfacción. Esto provoca un comportamiento errático entre nosotros, entre las personas, lo cual es un fenómeno común debido al modo y la velocidad de transmisión de la enfermedad que actualmente no tiene un tratamiento definitivo. El primer punto que vamos a comentar es el del distanciamiento social y sus efectos en nuestra salud mental. El distanciamiento social es una medida de prevención para evitar la propagación del virus. Esto implica que no podemos reunirnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con conocidos, o no podemos interactuar como antes lo hacíamos. Esto implica que no podamos ir a parques, que no podamos ir a cines, que no podamos ir a lugares de recreación, a convivir, a comunicarnos, a interactuar, a intercambiar experiencias, y esto tiene un efecto nocivo en nuestra salud mental. El distanciamiento social incrementa la posibilidad de problemas psicológicos y mentales, principalmente por el distanciamiento entre las personas, es decir, no podemos socializar. En ausencia de comunicación interpersonal es más probable que los trastornos depresivos y ansiosos ocurran o empeoren. Por otro lado, la cuarentena reduce la disponibilidad también de intervenciones psicosociales oportunas y de asesoramiento psicoterapéutico de rutina. Vamos a hablar ahora del tema de la ansiedad. La ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado emocional que causa malestar físico, emocional, afectivo y del comportamiento. La pandemia de la COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera en que vivimos nuestras vidas. Ha traído incertidumbre, nos ha alterado nuestras rutinas diarias, ha traído presión económica e incluso aislamiento social.
Nos preocupamos por enfermarnos, por cuánto tiempo durará la pandemia y qué nos deparará el futuro después de la pandemia. También nos saturan de información, de los rumores, la desinformación, la información correcta. Esto nos puede hacer sentir sin control, que no tengamos una claridad de cómo vamos a actuar. La ansiedad se puede manifestar de las dos siguientes formas. El primer tipo de manifestación de la ansiedad son las sensaciones físicas, que son aumento en tensión muscular, los mareos, la sudoración excesiva, taquicardias, temblores en piernas, en manos, problemas digestivos, diarrea, fatiga y problemas del sueño. La otra categoría en la cual se puede manifestar la ansiedad son las sensaciones emocionales, afectivas y del comportamiento, que pueden manifestarse como intranquilidad, preocupación excesiva, miedos irracionales, ideas catastróficas, deseos de huir, sensación de muerte y dificultad para concentrarnos. Hay otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad por la salud. Esto ocurre cuando algunos cambios o sensaciones corporales son interpretados como síntomas de alguna enfermedad. Se caracteriza por interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios corporales. En el contexto de la pandemia de COVID-19, las personas con altos niveles de ansiedad por la salud son susceptibles de interpretar sensaciones corporales inofensivas como evidencia de que se encuentran infectados. Esto quiere decir que yo interprete el que estornude a que ya estoy infectado con el virus del COVID-19. Esto incrementa la ansiedad, influye en la capacidad para tomar decisiones racionales y también influye en el comportamiento de las personas con este tipo de ansiedad.